Seguramente, si estás viendo este vídeo, conocerás el famoso juego de la vida de John Conway, un autómata celular simple, con propiedades bastante interesantes, pero con poca o nula relación con la vida o la biología. Pero ¿qué tal si te digo que de verdad existe un algoritmo que intenta simular las condiciones iniciales en las que se teoriza que apareció la vida, y que creo que es el que de verdad merece el ambicioso nombre de juego de la vida? El plan es el siguiente: vamos a crear una simulación con distintos tipos de partículas, que se atraerán o repelerán según unas reglas que definamos. Si hacemos esto bien, conseguiremos un entorno muy parecido en el que se teoriza que apareció la vida. Así que, vamos a ello. Para caracterizar la dinámica de las partículas, solo vamos a necesitar tres parámetros. Una posición, que por temas de coherencia visual pues no voy a visualizar, y este vector de posición será variado por otro vector de velocidad en cada instante de tiempo. Y a su vez, esta velocidad será variada por un vector de aceleración. Con estos tres parámetros y esta regla de actualización sencilla, nuestras partículas ya tienen la habilidad de moverse de una manera relativamente realista. Y bueno, como nuestra simulación va básicamente de aplicar cargas, tenemos que de alguna manera simular el poder aplicar una fuerza a las partículas. Esto se hace pues de una manera bien sencilla. Simplemente lo que hacemos es sumar al vector de aceleración de una partícula dicho vector de fuerza partido por la masa de la partícula. A partir de este momento podemos aplicar cualquier fuerza que seamos capaces de calcular a nuestras partículas. En este ejemplo lo que hago es generar varias partículas y les aplico una fuerza aleatoria, dando la impresión de una explosión. Haber separado la funcionalidad de aplicar una fuerza de la de moverse nos va a permitir aplicar más de una fuerza en cada momento. En este caso, ahora añado la gravedad. Vamos con otro ejemplo. Aquí lo que hago es generar tres partículas con distinta masa, y cuando pasan de cierto punto, le aplico una fuerza hacia arriba, dando la impresión de un trampolín. En el caso de nuestra simulación, cada partícula se verá afectada por todas las fuerzas que generan las otras partículas en cada momento, como en este otro ejemplo donde simulo la atracción gravitatoria de este grupo de partículas. En el caso concreto de nuestra simulación, la interacción de dos partículas va a venir dada por dos fuerzas. La primera de ellas lo que viene a emular básicamente es la carga. Puede ser repulsiva o atractiva y está descrita mediante dos parámetros. Fmax, que es la fuerza máxima que se podrían hacer dos partículas si estuvieran pues infinitamente cerca. Y radio máximo, que es la distancia máxima a la que las partículas interactúan. Más lejos de eso, no se aplicarán fuerzas mutuamente. La segunda fuerza pues es un poco rara. Va a ser siempre repulsiva y viene a emular el hecho de que no puedes acercar dos partículas todo lo que quieras. Por lo que entiendo, existen mecanismos físicos que impiden que dos partículas puedan acercarse todo lo que quieran, los cuales pues desconozco. Como comenté antes, esta fuerza siempre va a ser repulsiva y va a depender también de Fmax y del radio mínimo, que es un parámetro que te dice la distancia mínima a la que empieza a actuar esta fuerza. También quiero comentar que las fuerzas no tienen por qué ser lineales. Yo las he puesto lineales porque las implementaciones que he visto lo hacen así, pero la única propiedad que tienen que tener es que decaigan con el radio. De hecho, en la vida real la fuerza eléctrica decae con el radio al cuadrado. Vale, ya casi lo tenemos. Espera un poco. Sabiendo que en nuestro caso las fuerzas son lineales, la interacción entre dos partículas quedará totalmente descrita mediante una terna de fuerza máxima, radio máximo y radio mínimo. Si por ejemplo tenemos una simulación con tres tipos de partículas, podemos organizar estos parámetros en forma de tablas. Estas tres tablas serán las reglas de nuestro juego. Si cambiamos sus parámetros, las partículas se comportarán de una manera u de otra. Echándole un vistazo rápido a este ejemplo de matriz de fuerzas máximas, podemos ver que la partícula roja se ve atraída por la partícula azul. En cambio, la partícula azul se ve repelida
por la partícula verde. Y ya está. ¿En serio? ¿Ya con esto lo tenemos todo? Vamos a ver qué ocurre. Lo que está pasando ahora mismo se resume perfectamente con este meme. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Básicamente nosotros estamos intentando hacer una simulación medianamente realista. Y una cosa muy importante que ocurre en nuestro mundo es que las cosas a medida que se mueven pues pierden energía. Entonces tenemos que reflejar eso en nuestra simulación. O sea, lo único que voy a hacer básicamente es añadir una fuerza de rozamiento, de tal manera que cuando una partícula se mueva, pues se le aplique ese rozamiento y no sea gratis moverse de un lugar a otro. Cosa que en el mundo real no ocurre. Lo que voy a hacer ahora es empezar a generar reglas aleatorias y voy a estar como unas 2-3 horitas ejecutando mis implementaciones tanto en 2D como en 3D a ver qué ocurre. Por las pruebas que he hecho hasta ahora, los mejores resultados los he obtenido con 6, 8 y 10 tipos de partículas. Así que voy a hacer las simulaciones con esos números. Muchas veces pues las reglas no producen nada interesante, pero si tenemos un poco de suerte, aparece la magia. Os voy a dejar con una recopilación de lo mejor que me he encontrado. A ver qué os parece. Bueno, ¿y qué os ha parecido? La verdad es que la cantidad de patrones que aparecen en este programa es abrumadoramente alta, sobre todo teniendo en cuenta que este programa es realmente simple. De hecho, mi implementación creo que no tiene más de 100 líneas de código, lo que es una locura. En mi experiencia, si tuviera que hacer una clasificación de las estructuras que aparecen, lo haría mediante un espectro en el que un lado están estructuras tipo celular y en el otro están estructuras tipo medusa. Me explico. Por una parte tenemos los patrones celulares, que son bastante estables y simétricos. En 2 dimensiones aparecen como concatenación de círculos y en 3 dimensiones aparecen como concatenación de esferas. Normalmente son bastante estáticos, sí es verdad que a veces vibran, pero normalmente no se mueven. Por otro lado estarían los patrones tipo medusa o gusano, que no son simétricos y son bastante inestables. En 2 dimensiones se manifiestan como concatenaciones de medios círculos, con cola o con algún círculo relleno de partículas. Y es verdad que en 3D sí son bastante variados. Normalmente son como medias circunferencias encadenadas con algún anillo o algo por el estilo. El resto de patrones que han aparecido creo que son un punto intermedio entre estos 2 tipos de estructuras. Y bueno, pues ha llegado la parte del vídeo en que nos preguntamos, ¿este programa está vivo? ¿O hay algún conjunto de reglas que generen estructuras que podríamos decir que están vivas? Y bueno, pues no vamos a mentir. Decir que este programa produce vida, pues la verdad es un poco pretencioso. Y si miramos Wikipedia y buscamos la definición formal de lo que es la vida, claramente la respuesta a la pregunta de que si este programa pues produce vida, pues sería un rotundo no. ¿Y puede que el título de este vídeo sea un poco clickbait? Pues puede que sí, pero diré en mi defensa que
Si relajamos un poco esta definición y definimos como algo vivo como una estructura que es coherente en el tiempo y que es capaz de replicarse, sí he observado algunas reglas que producen estructuras que encajan pues en esta definición. De todas maneras, eres libre de poner un comentario con tu opinión. Pues bueno, un vídeo más llega a su fin. Si me ves un poco distinto es que acabo de terminar de editar el vídeo y me acabo de dar cuenta de que se me olvidó grabar la despedida. Vale, lo primero que quería comentar es que no os toméis este algoritmo muy en serio. Sí es verdad que este algoritmo pues produce estructuras muy interesantes y que las reglas con las que se construye la simulación pues se asimilan vagamente a cómo funciona la química orgánica, en el sentido de que hay muchos elementos con diferentes propiedades eléctricas que se combinan y forman pues estructuras más grandes. Pero a pesar de todo eso, pues no me convencen, ¿vale? Creo que hay que hacer pues más pruebas o simulaciones mucho más grandes para poder afirmar cosas. Lo siguiente que quería comentar es que me he hecho Twitter. Maravilloso. Por favor, que alguien vaya a seguirme. Ahora poniéndonos un poco más técnico, este algoritmo se computa haciendo un doble for sobre el número de partículas. Eso significa que el algoritmo es cuadrático. ¿Qué significa? Que el tiempo que se tarda en calcular una iteración del algoritmo es una función cuadrática, o sea, una parábola, del número de partículas. ¿Por qué comento todo esto? Porque debido a esto he tenido que hacer 3 implementaciones del algoritmo. Primero una en JavaScript, que la verdad pues, ha sido bastante deficiente, debido a que pues, básicamente JavaScript es un lenguaje de alto nivel y eso significa pues, que es muy poco eficiente. Así que nada, pues he tenido que bajarme un poco y las implementaciones que habéis visto en el vídeo están hechas en C++, tanto la 2D como en 3D. De todas maneras voy a dejar la implementación en JavaScript para que quien quiera pues, pueda jugar un poco. Sé que existen algoritmos que te permiten bajar los tiempos de este tipo de simulaciones a tiempos linearítmicos o lineales, pero en este caso pues no lo he visto necesario. Si has llegado hasta aquí, pues te felicito. Te invito a dejar un comentario con esta frase. Pues no mucho más. Recuerda, si puedes imaginarlo, puedes programarlo y hasta el siguiente vídeo.